Si les parece, ya comenzamos. Hay 11 conectados, más los que estamos acá. Tenemos algunas bajas. ¿Verdad? Eugenio está en Colombia por asuntos académicos, ¿verdad? Esta vez. Emilio también tenía un compromiso en la vicaría, así que me pidieron a mí que presentara al expositor de la casa, ¿verdad? A Juan Carlos Aldián, para los que están conectados. Él es también académico del Instituto de Filosofía. Él está en la sede de la Patagonia. Está, yo creo que desde los inicios prácticamente del instituto, o a poco andar. Así es, sí, 2018. Así es. Y, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, Juan están? Pablo. Salud. Y además de ser académico, es doctorando, también de la primera generación del doctorado en filosofía de nuestro instituto. ¿Ya? Así que, como dice Emilio, sin más, ¿ah? Le damos la palabra a Juan Carlos Alvial, que va a exponer sobre filosofía en regiones, que yo me preguntaba si es que incluye región metropolitana o no. No, buena pregunta. Buena pregunta. Partamos por desmitificar algunas cosas. No, no, gracias Juan Perfecto. Ignacio y también a todos los auditores. Eh, y bueno, un poco yo voy a presentar, como dice Jessica, Santiago, Chile. De hecho, el profesor Cristian Medina nos decía que nosotros, en mi caso, él y yo no vivíamos en Chile cuando nos hacía clase en el doctorado. Y en parte de eso también, en parte otras motivaciones me llevaron un poco a reflexionar, ya lo que quiero presentar hoy sobre la filosofía en regiones, ¿ya? Porque hace un tiempo atrás me encontré con una obra de Armando Cartes, que es un historiador chileno de Concepción, ¿ya? De mi tierra. Entonces, él analizaba y veía, hizo un libro sobre el siglo XIX, cómo ver a Chile desde las regiones, ¿ya? No ver un Chile centralizado, sino un Chile de las regiones, y después todo este debate también que apareció previo al plebiscito, obviamente la regionalización, que también me preocupó bastante porque encontraba que era atomizar más lo que estaba. Me llevó un poco también a reflexionar y pensar sobre este tema en el cual yo voy a hacer una presentación con un PPT, ¿ya? Y espero no excederme los 20 minutos porque creo que también es un tiempo prudente. Y luego, cierto, ahí cualquier consulta, dudas, me las pueden hacer. Ya, pero parto ahora. Voy a compartir pantalla. Me pueden avisar, por favor, si se ve. ¿Se ve la pantalla ahí o no? Perfecto. Voy a apagar la cámara porque aquí la señal es bien inestable. Bien, cuando Emilio me preguntó qué quería hacer, obviamente yo dije, bueno, trabajemos algo de filosofía en regiones, pero agregué otro dato, una revisión documental. ¿Ya? Porque netamente igual es complejo plantear un poco cómo se da esto en todas las regiones y partí un poco de una base preliminar, que es analizar son dos cosas que quiero presentar más adelante. ¿Ya? Pero considerar, yo quisiera también tomar algunas cosas que queramos o no, la filosofía en Chile ha seguido, ha ritualizado ya. Primero, la filosofía se ha normalizado, ya. Se ha hecho ya una rutina, se ha hecho habitual, por ejemplo, dentro del mundo académico. Nosotros tenemos actualmente, bueno, también estuve revisando varias universidades que tienen institutos de filosofía, de hecho, la Austral tiene un instituto en Valdivia, ¿ya? En regiones, hay otras carreras con facultad de filosofía y humanidades, perdón, otras universidades, algunas universidades imparten la carrera de filosofía, está presente. También hay centros de estudio que están vigentes, ¿ya? Institutos, como dije antes, y hay congresos, hay simposios, hay coloquios como este que se normaliza y es habitual, ¿ya? Ahora también es cierto que el quehacer filosófico se ha hecho profesional, ¿ya? Y se ha profesionalizado en exceso y cada vez con más exigencia, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, los requisitos que piden para un proyecto Fondesit de iniciación, ¿ya? Es también bastante técnico, algo bastante técnico. Y lleva también a que uno, o mejor dicho, la persona se empiece a especializar. Y muchas veces cae con una suerte de sobreespecialización y que se dé en todo orden de cosas y que lamentablemente muchas veces atomiza el conocimiento y no siempre lleva a la búsqueda de la verdad o no siempre lleva a plantearse problemas de orden práctico porque también hay mucha filosofía especulativa en Chile. Y la búsqueda de la verdad yo puse se ha mercantilizado, también eso hay que reconocerlo, ya con adjudicación de fondos, ya con revistas indexadas. Hoy día sabemos que en parte hay mérito para la gente, persona que escribe, pero también hay todo un tema de fondo con estas revistas y cómo se van categorizando. Ya, bueno, estas consideraciones iniciales, a mí me faltó agregar abajo, yo las tomé también de José Santos Gerce, que escribió justamente una cartografía de la filosofía,
Y él las toma también de otros autores como Cecilia Sánchez, entre otros ya que han hecho Iván Jaksic, que han hecho algún recorrido ya sobre este tema, analizando qué ha pasado. Y bueno, aquí dos cosas que yo propongo analizar: un análisis documental de revistas, solamente respondiendo a la pregunta de Juan Ignacio, a priori, revistas de regiones, ya, evité Santiago, y finalmente el Congreso de la CHIF en Chile, filosofar en Chile. Igual quiero ver si realmente se filosofó en Chile, porque más encima el Congreso de la CHIF el año pasado la consigna era, como estábamos en pandemia, yo participé en otros congresos, era justamente país invitado Chile. Ahora, ¿cuánto se habló de Chile y sobre la filosofía chilena y sobre las regiones? Creo yo que bien poco. ¿Ya? Pero vamos a ver algunas cosas acá. Bueno, las revistas que yo revisé son algunas, por ejemplo, Límite, de la Universidad de Tarapacá, de Arica; Logos, de la Universidad de La Serena, ¿ya? El Límite tiene ¿cierto? Tiene una relación entre filosofía y psicología, y luego, ¿cierto?, lingüística, filosofía y literatura. Luego en Valparaíso hay más revistas, ya encontramos con la revista Veritas, del Seminario Pontificio Mayor San Rafael, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, sigue vigente. Y otra cosa importante, igual tomé solamente revistas que tuviesen un alcance hasta este año. Excluía las que, por ejemplo, el 2016 o 2014 mejor dicho, se estancaron en la continuidad. Luego también la revista Humanidades, Nueva Revista del Pacífico, de la Universidad Playa Ancha, y la revista Humanidades de Valparaíso, ya como tal, que también tiene algunos elementos filosóficos y que especialmente va apuntando a la filosofía, ¿ya? En cuanto a Talca, nos encontramos con dos revistas, ¿ya? Una de la Universidad de Talca, Universum, ya que de hecho hay aquí un número dedicado al estallido social, por eso lo puse así anecdóticamente, ¿ya? Y luego la revista Palabra y Razón, que tiene que ver con filosofía, teología y ciencia de la religión, que edita la Universidad Católica del Maule. A ver si esto. En Concepción también me encontré con dos revistas, que es la revista que es los cuadernos de filosofía del UDEC, ¿ya? Y que tiene que ver justamente con filosofía. Ya este año creo que no han sacado todavía el número, pero una publicación anual, pero usualmente, ¿cierto?, es una vez al año, como tal. Y la revista de filosofía de la Católica de Conce, ya, que está, ¿cierto?, dentro de la Facultad de Teología y Filosofía. Y acá me encontré con dos cosas. Alfa, que le pregunté a Guillermo Tobar, que estaba por ahí, ¿cierto? Él sacó hace el año, creo que 2019 o 20, un artículo justamente en Alfa, que es la revista de la ULA, la Universidad de los Lagos, que abarca artes, letras y filosofía, y otra revista que Stultifera, que es de Humanidades y Ciencias Sociales, que es de Austral de Puerto Montt, ¿ya? De acá de la Universidad de Austral, y que justamente dirige un filósofo que ha sido formador de formadores acá, durante mucho tiempo estuvo en el Liceo Hombre de la zona, que es Juan González de Riquena, ¿ya? Entonces, hay cierta presencia en cuanto a revistas. ¿Y por qué tomo las revistas y no los libros? Porque si parto de la consigna que la filosofía se ha normalizado, se ha profesionalizado y se ha mercantilizado, ya quise un poco también dar esta parte. Ahora, respecto a los libros, no lo incluí en la presentación de hoy, pero también estoy haciendo un recorrido a ver qué se ha escrito sobre estos temas y qué escriben los filósofos de regiones si es que escriben algo sobre las regiones. Bueno, ¿qué hallazgos encontré acá sobre regiones? Y esto no significa que sean propiamente filosóficos, ¿ya? Porque lamentablemente en toda la revisión que hice, que fue 2020, 2022, 3 años, en algunos casos 4 números, en otros casos 6 números, en otros casos 5 números, ¿ya? Me encuentro con que no hay nada, por ejemplo, que aplique al campo filosófico propiamente tal, que analice, por ejemplo, no sé, se me ocurre, y voy a traer acá a colación a Puerto Montt, por ejemplo, una fenomenología de la religión sobre las luminarias de Calbuco, que es una fiesta religiosa que se hace, ¿cierto?, hace mucho tiempo y que sigue vigente y presente en la zona. O sea, aquí me encontré un texto justamente de Alejandra Banda, La ensoñación poética de Valparaíso, del estudio de la oblicuidad semántica en la lírica de Jimena Rivera, ¿ya? Que es un análisis netamente de la literatura, la poesía, ¿ya? Y que justamente tiene algún trasfondo, puede ser literario, se acerca en algunas cosas a la filosofía, pero no filosófico como tal. Un segundo elemento en la revista Universum, ya, perdón, el anterior está en la revista Stultifera de la Universidad Austral, y acá esta está en la revista Universidad de Talca, ¿ya? Procesos de patrimonialización y función social en museos de base comunitaria en la región de Los Ríos, ya que hay varios autores,
pero que se dedican especialmente, ¿cierto?, a lo que son las ciencias de la historia, ¿ya? Entre otras cosas, ciencias sociales. Acá, que esto es interesante porque se hace un análisis desde la región, desde la región de los ríos, los museos de base comunitaria, ¿ya? Que incluyen inclusive los humedales, desde una ética práctica, ¿ya? Decididamente. De hecho, los autores lo mencionan, dan una vuelta por ahí, cómo los valores son creados ya, cómo no hay nada absoluto, y tiene algún acercamiento a la filosofía, pero vuelvo a repetir, no es eminentemente filosófico. Otro texto más que encontré por acá tiene que ver con justamente la revista también Universum de este año, los hallazgos sobre la guerrilla femenina, estrategias de emancipación política en la poesía de Hedy Navarro y Teresa Calderón, ya, de Franco Simón. ¿Por qué lo considero? Porque en este caso, ya algo yo sabía de Hedy Navarro, ella es puertomontina, ¿ya? Y ha sido una poeta puertomontina connotada. De hecho, yo tengo que también dar eso, decirlo. En Puerto Montt hay toda una escuela de poetas que ha estado durante mucho tiempo. Estamos hablando más o menos de 1950 hasta el día de hoy, que sigue profundizándose. Y dígase lo mismo una escuela de pintores. Ya, en este momento en Puerto Montt existen dos escuelas de pintores. La escuela de pintores de Angelmó, que antes, ¿cierto?, los pintores iban justamente a Angelmó a retratar cómo se bajaba una persona de la lancha y llevaba sus cosas en la guara a venderla al mercado, y la escuela de la Pichi Peyuco, donde está ubicada la universidad, que tiene otra forma de ver la pintura como tal, que una visión más que antropológica, es más etérea, ¿ya? Bueno, y en este caso también está Teresa Calderón, que ella es de La Serena, otra poeta, ya, ambas fueron revolucionarias, subversivas, y el autor, que si bien es cierto hace un análisis netamente de la literatura, pero sí toma le presta, mejor dicho, pide ayuda a Michel Foucault con el biopoder, ¿ya? Y cómo, ¿cierto?, desde ahí hay una subversión, desde ahí hay una revolución, y desde ahí, ¿cierto?, estas mujeres van construyendo un relato también feminista. Y por último, fue otra cosa que encontré interesante ya, en la revista Nueva del Pacífico, Los perros del paraíso, el imaginario de una ciudad Quiltra en la narrativa del paraíso, ¿ya? Entonces, también acá, por ejemplo, hay un acercamiento simbólico a lo que es, lo que es, ¿cierto?, una construcción de una ciudad con los animales, pero desde la poesía. Netamente un estudio más que nada también de orden discursivo, de Oscar Rosales, y más que nada, ¿cierto?, tiene que ver también con literatura. Bueno, ¿qué cosas encontré yo? Un poco para poder, un análisis más crítico ya, de cuáles fueron las palabras que más se repitieron acá, en esta revista, que fueron más o menos 12 revistas que revisé. Autores canónicos, como por ejemplo Foucault, Hegel, Walter Benjamin, Hannah Arendt, Heidegger, Ortega y Gasset, ¿ya? Autores netamente europeos. O sea, parece, y a lo mejor me equivoco, pero que la filosofía chilena tiene un fuerte nexo con la filosofía europea, y sobre todo autores más que nada de la filosofía moderna y la filosofía contemporánea, o bien derechamente contemporánea. ¿Qué otros términos aparecen también? Y esto es interesante, porque yo creo que hay dos hechos que engloban también y hacen una filosofía militante que podría explicar qué significa eso, que entiendo yo por eso. ¿Ya? Que por ejemplo es estallido social, género, subversión, ¿ya?, migración, identidades. Se me olvidó agregar acá pandemia, también aparece mencionado varias veces COVID. Pero y ahí uno empieza a analizar que más o menos esos dos hitos marcan algunas cosas. Pero me llamó la atención que en la revisión que hice, varias revistas, el 2020, dedicaron números exclusivos al estallido social, como una forma también de validación del estallido social, ¿ya? Pero también se preocupan de temas prácticos, filosofía práctica. Me llamó la atención también eso, hay que reconocerlo. Mucha discusión sobre moral y ética, no clásica, claramente, pero sí hay una apertura a temas que uno podría decir que no siempre se incluyen o no siempre se comentan. Ya, voy a continuar. Ahora, algunas conclusiones que yo hago en función de esto. Primero, hay una mirada ideológicamente marcada, ¿ya? Lo puedo evidenciar. Muchos textos, ¿cierto?, son con una mirada claramente, con un guiño, con una filosofía más cercana a una ideología marxista, ¿ya?, o neomarxista, ¿ya? Y eso también, queramos o no, marca un poco el devenir inclusive de la revista, de la editorial de la revista, ¿ya? En algunos casos, algunas revistas se dedicaban a sacar editorial, otras no, ¿ya?
La segunda cosa, que hay autores europeos y canónicos también, que se comentan bastante. Sobre todo los europeos, porque tienen una base más sólida, podríamos decir, que el latino, pero también, ¿cierto?, hay una apertura a los autores canónicos oficiales. Y también, otro dato quizás interesante, que hay mucho acercamiento a una mirada más de orden germánico, mucho autor alemán, ¿ya? Y también los canónicos están muy vigentes. De hecho, en algunos autores, no en todos los, perdón, no en todas las revistas, pero en algunas también aparecía la figura de Santo Tomás de Aquino. Sobre todo en las revistas que tienen alguna vinculación con alguna universidad católica, ¿ya? Lamentablemente no hay artículos científicos dedicados a las regiones, desde la filosofía. No hay ninguno un poco que analice ciertas problemáticas. ¿Hay filósofos en regiones? Sí, pero ninguno, ¿cierto?, hace un acercamiento a su ciudad como Valdivia, Concepción, Puerto Montt, no sé, La Serena. Eso sí, también hay que decirlo, yo no lo consideré, pero sí hay libros dedicados a filosofía en regiones, ¿ya? Hay un libro, por ejemplo, de Sergio Romero, que falleció ya Sergio Romero, que trabajaba en la Católica del Norte, en Coquimbo, hizo justamente una aproximación a la filosofía en las caletas, ¿ya? Por ejemplo. Hay también un libro, no recuerdo quién lo escribió, pero se llama Sobre 8 filósofas en contexto, que sacó la Universidad del Paraíso, creo, si es que no me equivoco, Playa Ancha, y también ellos se acercan a algunas filósofas en Valparaíso, ¿ya? Hay una discusión, sí, sobre temas de filosofía práctica, y como decían antes, hay varios acercamientos al estallido social, e inclusive hay formas de validación del estallido social, ¿ya? Ahora, también esto, vuelvo a repetir, ¿por qué lo tomo? Porque creo que también no hay que obviar que hoy día quizás los métodos de comunicación oficial para muchos filósofos y muchos profesores de filosofía en Chile son las revistas indexadas, ¿ya? Y lamentablemente se ha metido y muchos han preferido esa mirada a la mirada del libro. Aunque yo creo personalmente que el libro puede decir muchas más cosas y también puede aportar mucho más. Pero bueno, eso después lo quiero también someter a discusión. Ya. Ahora una revisión al Congreso de Filosofía, porque me llamó la atención. Yo participé en este congreso, ya lo organizó bueno, la CHIF, la U de Conce, la Católica de Conce, pero fue todo virtual, eso también hay que decirlo, ya. Si bien es cierto, hubo un acercamiento, pero todo de la virtualidad, y se nos pidió, bueno, yo envié una ponencia que voy a comentar cuál envié, que lo pongo también ahí, y que hablemos un poco de filosofía en Chile que se estaba haciendo. Usualmente la CHIF invita a un país, pero en este caso, como por la pandemia no se invitó a nadie, y el invitado, como vuelvo a repetir, fue Chile. Por ejemplo, ya, ¿qué se expuso sobre Chile? Aquí ni siquiera me fui a las regiones porque en realidad creo que hay una ponencia sobre regiones que la hice yo humildemente, pero aquí, por ejemplo, hay una filosofía en Chile y aquí los curadores fueron Cecilia Sánchez, que es una autora muy reconocida en Chile, canónica de la filosofía chilena, y Alex Ibarra también, ¿cierto? Muy conocido, Juan Ignacio lo conoce, ¿ya? Alejandro Serán igual lo conoce, le presentó un texto a Eugenio, creo que era un texto sobre justamente el hábito de filosofar. Si es que no me equivoco, se llamaba el filósofo y sus fantasmas, si es que no me equivoco, o era algo cercano a eso, o el filósofo y sus sombras, ¿ya? Bueno, y acá, por ejemplo, se trabajaron algunos temas, ¿ya? Sobre Genaro Abasolo, eh, en dos textos acá, también el placer de la cotidianidad, como uno puede ver acá. Y a mí me tocó participar en una mesa bastante miscelánea. Bueno, acá también, que antes de eso, Humberto Giannini aparece constantemente como un autor que se debate mucho, formador de muchos de también los filósofos que hoy día están, que podríamos decirlo así, se consideran canónicos dentro de Chile. ¿Ya? Y acá también nuevamente aparece Giannini en la otra mesa, y a mí me tocó una mesa bastante variopinta y bastante miscelánea, ¿ya? Porque un doctorando de la Chile, creo que me imagino que lo ha terminado ya, por lo que él decía le faltaba muy poco, habló sobre la propuesta de la revista Fiducia durante los años 60, un análisis netamente crítico, que totalmente contrario a la propuesta, ¿ya?, de Fiducia. Yo presenté sobre qué se sabe de la filosofía en Puerto Montt, ¿ya?, que en realidad algo se sabe, no mucho, pero algo se sabe. Yo creo que hay que hacer un trabajo más sistemático, obviamente. Y reflexiones inactuales de una juventud intempestiva, que Sebastián León, él estaba, si es que no me olvido, estaba doctorándose en París, y fue un análisis nietzscheano, justamente con muchos guiños a la revolución del estallido social, ¿ya? Y después, ¿cierto?, hubo una presentación de Carlos Rojas, y ahí esto fue una cosa más extensa, y Cecilia Sánchez sobre
la eticidad y la escritura en Carla Corda, que también es una autora que también se ha tornado muy relevante dentro del mundo de la filosofía chilena. En otra mesa, filosofía de la interculturalidad, que moderaba Lorena Such y Ricardo Salas, también dos bastante conocidos. Por ejemplo, Fernando Vergara, que creo que sigue siendo vicerrector en la Cardenal Silva, habló, ¿cierto?, de una propuesta hermenéutica de la fraternidad intercultural en Ricardo Salas, ¿ya? Se acercó un poco a lo que propone el autor, que es un autor también bastante, yo creo que hay algunas cosas muy interesantes, otras cosas que no estoy para nada de acuerdo. Por ejemplo, el que Ricardo Salas en algunas cosas propone cambiar la universidad por la multiversidad, ¿ya? Después tenemos filosofía y educación. Aquí estuvo Silvia Pérez y César Abarca, ¿ya? Y acá, por ejemplo, hay algunas cosas que yo entendí, no necesariamente dicen que son de Chile, pero entendí que hay un acercamiento a Chile sobre la percepción de los estudiantes de pedagogía en la enseñanza de la filosofía en la educación, ¿ya? En la formación de profesores. Y luego, ¿cierto?, un análisis crítico a lo que es, por ejemplo, hoy día enseñar filosofía en los colegios, porque los currículums escolares están descritos por habilidades, ¿cierto? Ya, hoy se cambió la lógica de los contenidos y pasamos a la lógica de las habilidades. Y si es que se puede enseñar filosofía con habilidades superiores ya cognitivas, que netamente eso está dirigido por la taxonomía de Bloom y Anderson. Y acá también encontré algo interesante que me parece a mí muy relevante, de verdad me parece muy relevante porque creo que se ha escrito poco sobre eso: la filosofía en las escuelas, haciendo autenticidad chilena, ¿ya? De Agustín Orellana. O sea, yo creo que es un tema que hay que sacar, porque si yo comparo, por ejemplo, en Puerto Montt, las universidades llegaron tarde a Puerto Montt, en el sentido que llegaron más o menos en los años 80. Pero antes de eso hay filosofía, ¿ya? De hecho, uno podría pensar, y hace un tiempo ahora hablamos con Alejandro Serani, por ejemplo, ¿qué pasa con estos colegios de curas emblemáticos en Puerto Montt, como el Germania, el San Francisco Javier, o qué pasa también, por ejemplo, el Liceo Hombre, donde tiene que haber algo de filosofía, y donde muchas veces se ha forjado y se ha formado a futuros filósofos y profesores de filosofía de la zona, que están tanto en la región como fuera de la región? Bueno, un caso concreto, por ejemplo, Eugenio, que es puertomontino, ¿ya? Pero según él, su profesor no está acá, pero él me contaba que su profesor de filosofía era lo más fome que había, ¿ya? Y que nunca había estudiado filosofía, pero terminó siendo un filósofo emblemático, ¿ya?, de nuestra zona. Y también hay otros temas que después ya abarcan filosofía política constitución, ¿ya? Después yo voy a comentar algo también sobre esto porque me parece interesante decirlo. Y aquí ya hay claro guiños, por ejemplo, la revuelta chilena como reconocimiento fallido, una aproximación post-hegeliana, ¿ya? Entonces, esto lo puso Bruno Campo, ya, claramente hay un acercamiento más, una mirada de orden propositivo a la revuelta, más que crítico, podríamos decir. Después, otra mesa también, Mariana Valdebenito, la Constitución chilena como modelo de veredicción, ¿ya? Y otro también, ¿cierto?, de Andrés Bombieret, independientes, organizaciones territoriales y movimientos sociales en el proceso constituyente chileno actual. Una mirada como participante, ¿ya? Una mirada más que nada como activista, ¿ya?, de estos procesos que estaban ahí vigentes. En filosofía del derecho, y esto lo encontré bien interesante, ¿ya? Luego, aquí hay varios ya conocidos, como Buch, Quinteros y Cruz. Acá Enzo Solari, que es profesor si que no me equivoco, debe seguir la del Paraíso. Él hizo hace un tiempo atrás una recopilación con otros autores sobre Jorge Millas, en filosofía del derecho, ¿ya? Hizo una recopilación bien interesante de textos de la filosofía jurídica y ética Jorge Millas. Pero acá, por ejemplo, aparece el tema, y lo encontré interesante porque hace un acercamiento, ¿ya? Tolerancia y libertad académica, repercusiones y actualidad de las ideas de Humboldt y Newman en la tradición universitaria chilena. Y aquí hay un acercamiento, por ejemplo, a una idea más clásica. Claramente en Humboldt no, pero sí en el cardenal Newman hay un acercamiento. Yo lo encontré interesante porque más encima se da entre un área que yo creo que en Chile sigue profundizándose y es muy rica, que es la filosofía del derecho. Y acá, bueno, esto yo sabía que iban a ir Joaquín Trujillo, que es bastante conocido, y también Emilia Josenhijo, la hija de Alfredo, si es que no me equivoco, que ellos son expertos en la figura de Andrés Bello, ¿ya? Entonces la tomaron los dos de distintas perspectivas, y quizás lo interesante es que ambos han acercado mucho la figura de Andrés Bello a la literatura, ¿ya? Y al derecho chileno también a la literatura. Bueno, y finalmente, no sé si finalmente, pero más o menos aquí ya como se iba terminando, ya había justamente una mesa filosofía escrita por mujeres, donde está curadores Pamela Soto y Braulio Rojas. Y acá, ¿cierto?, aparecen dos cosas. Dice la red de filósofos feministas, ¿ya?
que efectivamente hay, que efectivamente fueron elegidas en la mesa, ¿ya? Directiva hoy día de la Chief, Yanina Burlando y Patricia Jara, y también hay una cosa que yo también le he dado una vuelta interesante, una cartografía de mujeres filósofas. De hecho hay una página web donde está la Diana Urenque, que se ha hecho bien famosa con su libro Animales Enfermos, y Antonia del Solar, ¿ya? Sobre todo Diana, que es una filósofa que se dedica a la filosofía de la medicina, ¿ya? Eh, y que ha sido bastante citada, ya pasó a ser columnista permanente de la Tercera, por ejemplo. Y después estética, ¿ya? Acá Marcela Rivera y Miguel Ruiz, y aquí encontramos pasajes visuales entre arte y poesía en Chile y la resistencia íntima al desarraigo moderno desde las ruinas de la memoria de la poesía de Jorge Teillier, que también yo encuentro bien interesante estos acercamientos porque también hacen que la filosofía se enriquezca, y también la poesía de Polanco y González. Y creo que aquí ya como que termino el tema de lo que se trabajó, y aquí también hay la condición paradójica de la imaginación, la imagen paródica de Raúl Ruiz, y finalmente iconoclasia en el estallido social de octubre, ¿por qué ahora nos molestan? Ya, ya, hay cierto guiño que están ahí presentes, no, y todavía me falta. Entonces, acá también, filosofía contemporánea, de Paulina Paujar, dice, explorando las posibilidades y límites de la teoría del reconocimiento en contextos interculturales en Chile, el proceso de reconocimiento en el proceso de evaluación pericial psicológica a imputados mapuche en el sur de Chile. Que esto ya un poco se acerca quizás más a las regiones. Que es una mirada ciertamente que tiene elementos filosóficos, pero también psicológicos. Y aquí estaba Hardy Neumann, que también él, por ejemplo, es bien interesante porque él también es puertomontino, Hardy Neumann, y él más todavía es de la isla Guar. Entonces, yo creo que tiene otra mirada de las cosas, realmente. Ya. Conozco varios guarinos y tienen otra mirada de las cosas, y la isla Guar, puedo poner en contexto, está a 1 hora ya de Puerto Montt en barcaza, y está frente a Ángel Mo. No es la isla Tenglo por si acaso, pero está mucho más allá. Sí. Francisco Oro, Valía de Campo, entre otros. Bueno, ¿qué conclusiones saco yo de esto? En realidad, no una, son 2 ponencias desarrolladas en base a una ciudad de regiones o al sur de Chile. Y aquí sí tengo una crítica, ¿ya? Que es una filosofía bastante militante. ¿En qué sentido? En el sentido que, lamentablemente, en muchas universidades o te identificas con un color político, que en este caso está más cercano a un color más tirado a la izquierda, o simplemente no participas dentro de este mundo de la filosofía. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo que también que yo creo que hay que mencionar. De hecho, la otra vez conversaba con algunos comunicadores sociales respecto, por ejemplo, a cómo fueron algunos debates. Por ejemplo, la ULA hizo claramente, tuvo muchos debates, pero eran todos entre gente que estaba por el apruebo y no por el rechazo. Entonces, también eso provoca un sesgo, a mi juicio. ¿Ya? También hay que decir que la mesa se eligió, fue feminista. De hecho, yo participé, yo pertenezco a la CHIF, entonces me tocó participar, estuve conectado. Y recuerdo la pregunta era ya, paridad de género, punto 1, que tenían que ser mujeres porque nunca habían sido mujeres. Todas son mujeres hoy día. Y si alguien se oponía, obviamente yo no me opuse, no me iba a inmolar. Así que, pero fue interesante. Y también, por último, hay un fuerte acercamiento todavía de los filósofos chilenos a la filosofía europea y canónica. Obviamente también yo creo que eso subsiste y se da sobre todo en base a lo que es la profesionalización y mercantilización y normalización de la filosofía. Y otra cosa también importante, que se me olvidó agregarlo acá, que me acordé antes, es que, por ejemplo, previo al plebiscito se nos envió un formulario si es que la Asociación Chilena de Filosofía debía aprobar, enviar un comunicado haciéndole un guiño al apruebo con un manifiesto o al rechazo. ¿Ya? También estaba la opción, no hay que manifestar. Yo me fui por la tercera, y por eso un poco digo que esto es una filosofía militante. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que yo saco de esto? Que con esto voy terminando porque creo que ya estoy excediendo el tiempo. Yo creo que en primer lugar, si uno quiere hablar sin perder el hábito filosófico, yo creo que también eso es importante, sin perder la búsqueda de la verdad, el bien, ¿ya? Y la belleza. Yo creo que tenemos que ser capaces de asumir un compromiso con la filosofía de las regiones. ¿Ya? De hecho, el otro día, por ejemplo, me acordaba cuando Juan Carlos Aguilera, cuando presentó a Alejandro Vigo, decía que sacara la filosofía de la universidad y salir un poco de esta lógica y acercarnos también. De verdad que hay cosas muy interesantes. Contraponernos a la filosofía militante, que una filosofía que no sea excluyente.
donde también, por ejemplo, nosotros podemos tener con una mirada distinta, una mirada más clásica, algún diálogo con ellos. Pero al mismo tiempo, más que dialogar y ponernos de acuerdo, que también tengamos la posibilidad, o mejor dicho, que también exista la posibilidad de poder ver otras formas de filosofar, aparte de la usualmente que se expone, que son las filosofías más cercanas al marxismo. ¿Ya? Y también con los espacios metodológicos que eso implica. Buscar espacios distintos para dialogar, pasar a ser filósofos con calle. Esto es un término que de hecho en las obras de Fernando Moreno, que me ha tocado por temas de estudio e indagar, en el tomo de filosofía política, por ejemplo, que editó críticamente Emilio, Juan Pablo y Eugenio, aparece esto como el filósofo con calle, que Fernando Moreno es un filósofo con calle. Porque a la larga, yo creo que no sacamos nada de estar en nuestras universidades, en nuestras oficinas, si no tenemos un acercamiento a lo cotidiano. Y yo creo que eso hay que aprovechar quizás de repente lo que se hace en Santiago, los medios, quizás también de repente alguna vinculación con algún diario, trabajar en algún comité, no sé, de ética, de alguna clínica, estar vinculado quizás a algunos centros de opinión, no sé, se me ocurre con una idea. Yo aquí tengo una pregunta, ¿acaso no vale la pena, por ejemplo, generar una mirada filosófica sobre el pirquinero que todavía trabaja? Las fiestas de piedad popular. Ya, yo aquí simplemente recuerdo la fiesta de Carel Mapu, por ejemplo, la Virgen de la Candelaria, que es muy famosa. O la mitología en las regiones. Hay mucho componente mitológico y yo creo que vale la pena echarle un vistazo. Y finalmente yo creo que también hay un ejemplo que la historia local, en Chile se ha profundizado mucho lo que es la historia local, ¿ya? Aquí en Puerto Montt hay varios historiadores que han profundizado bastante el tema, también en Concepción, ya. De hecho, Cristian Medina comentaba hace unos días atrás que él tiene algunos textos sobre Lota, que lo encuentra fascinante, ¿ya? ¿Y por qué no abrirnos también nosotros un diálogo local con las regiones y las ciudades? Considerar tanto dos vías, a mi juicio, de filosofía, la sabiduría popular, que hay mucha, ¿ya? Y como decían antes, el acercamiento a los pintores, los poetas, ¿ya? Los literatos, los historiadores, y también la filosofía académica. ¿Ya? Yo creo que también son dos espacios distintos de poder dialogar. Bueno, esa es mi presentación sobre lo poco y nada encontré de filosofía en regiones, un análisis documental. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias por la presentación, por el estado de la cuestión. Interesante el recorrido de revistas y congresos. Y bueno, ya se incorporó Emilio, el conductor oficial. Eh, yo voy a seguir como coanimador. Damos paso a las preguntas entonces. Alejandro Serani está ya con la mano levantada. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Hola Buenas. Alejandro. Gracias, Juan Carlos, por tu trabajo, por tu presentación. Bueno, en primer lugar, te felicito por el tema, ¿no? Y por el intento. Creo que es muy interesante lo que tú nos has mostrado. Quiero decir que quizás habría que ampliar tu investigación, ¿ah? Pero va bien, ¿ah? Ahora, hay algo de filosofía mapuche, Siley Mora me parece que es un autor que ha escrito sobre eso, un nombre interesante. Eh, Me parece que lo último que tú dijiste con respecto al tema de los mitos, probablemente en lo que se ha recogido sobre mitos hayan cosas interesantes a ver. Yo no sé si dentro de toda la generación de autores jóvenes del mundo mapuche hay alguien que alcance un nivel filosófico interesante o algún mucha filosofía se encuentra también en otros géneros literarios, llamemos la poesía, el teatro, y yo creo que en eso también podríamos encontrar cosas interesantes. Se me vino a la mente también, a propósito de algo que estoy trabajando yo, de Martín Gusinde, ¿no? Como en el trabajo etnológico de Martín Gusinde sobre los fueguinos, y eso espero poder generar un artículo próximamente, eh, se puede mostrar algo de cómo hay un contenido filosófico importante en el trabajo de Gusinde, quizás más implícito que explícito, pero real. Y, y eso, y se me ocurre también que podrían haber cosas interesantes a ver ir viendo un poquito como esto de las escuelas, porque así como los libros, las revistas expresan
una actividad filosófica, a mi juicio también las escuelas filosóficas, que a veces tienen una duración limitada en el tiempo, pero por ejemplo la Universidad Austral, está claro que en la época que estuvo Jorge Milla en la Universidad Austral se generó una actividad filosófica interesante. Había un médico ahí, Fernando Yarzún, que yo creo que está muy viejito, pero todavía está vivo, que iniciador de la antropología médica en Chile, discípulo de Armando Roa, que yo creo que hizo cosas interesantes en antropología médica, pero en ese grupo de Milla, bueno, estaba don Manuel Atria, que estaba ahí en la Austral, y otra gente. Bueno, en una época en que estaba también nuestro filósofo emblemático Yáñez ahí en la Austral también. Bien, bien. Eso, así que gracias, muy estimulante tu Sí, incursión, gracias. y te animo a proseguirla y a ampliarla, Sí, digamos, en otro contexto. sí. Eso. Gracias, Alejandro. Mira, efectivamente, yo quisiera, bueno, un poco replicar lo que dice. Por un tema de tiempo no fui profundizando en poesía, literatura o teatro. Yo creo que hay, en historia también, o sea, hay acercamiento, eso no lo voy a negar, ¿ya? Eh, de hecho, yo personalmente tengo por un amigo que su padre era un gran poeta de la zona, ¿ya? Don Héctor Cueva, tengo acercamiento con círculos de poesía local, de todo, que una mixtura bastante interesante. Y hay elementos filosóficos, de hecho, en la misma obra, por ejemplo, de don Héctor Cuevas, algunos que se han ido ya, por ejemplo, en la misma pintura de Manoli, hay ciertos elementos. Ahora, también yo creo que eso requiere más tiempo, obviamente, y hay que meterse sí o sí. No es una cosa fácil, porque hay que entrar en diálogo también. Y lo otro también, súper interesante, la escuela filosófica. Yo también lo voy a considerar un momento, pero pasa que, y aquí hay que hacer yo no tomé los libros, eso lo dejé aparte, porque si no me voy a extender mucho. Pero sí, por ejemplo, hay que reconocer el trabajo que ha hecho el Austral, retomando todas las obras de Luis Oyarzún, de Fernando Oyarzún también. Hay una obra dando vuelta a Fernando Oyarzún por ahí. También, por ejemplo, de Jorge Millas, ¿ya? Y otras más, por ejemplo, han dado espacio a Santos Herces con La tiranía del paper, por ejemplo, un libro chiquitito que apareció hace un tiempo atrás. Y yo creo que está haciendo un trabajo muy interesante en la Universidad Austral en ese caso. Y están tomando. También hay temas, por ejemplo, como Nietzsche, aparecen algunos autores. De hecho, Vicente Serrano, que creo que fue director del instituto allá, sacó un libro también sobre Facebook. Pero yo creo que hace un gran trabajo editorial, por lo menos, en ese campo. Así que muchas gracias, Alejandro. Perfecto. Roberto también está con la mano levantada y después tenemos aquí a Camilo también. ¿Qué tal? Me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones por el tema que es muy relevante, muy interesante. Hay un mundo también que explorar y que yo diría que es de gran influencia y que es la filosofía en los colegios. ¿Qué pasa con la enseñanza de la filosofía que sigue siendo obligatoria en tercero y en cuarto medio? Yo le pregunto muchas veces a mis alumnos qué experiencias han tenido con filosofía previo a la universidad. Y claro, todos, no todos, pero muchos han tenido sus clases de filosofía en los colegios, pero muchas veces me cuentan que su profesor no era exactamente filósofo, sino que era tal vez un profesor de castellano, un profesor de educación media o un psicólogo. Tal vez algún psicólogo les hizo las clases de filosofía. Entonces, ahí hay algo que explorar. ¿Qué les están enseñando en filosofía y cómo en los colegios, también aquí, especialmente en las regiones? Pero también me gustaría tal vez hacer como un catastro de qué universidades están haciendo la licenciatura de filosofía en regiones y la pedagogía de filosofía en regiones. Por ejemplo, aquí en Valdivia, yo sé que en la Austral hay una especie de diplomado de enseñanza en filosofía. No está la carrera, no está la licenciatura, no está la pedagogía en filosofía, pero sí pasa a ser como un diplomado. Entonces, ahí está mi curiosidad de qué formación tienen y qué títulos tienen los profesores de filosofía para colegios. Eso. Gracias, Roberto. Mira, súper interesante. De hecho, un punto que la otra vez, hace un tiempo para conversamos con Alejandro Serani respecto a la filosofía, por ejemplo, en nuestras zonas. De hecho, la pregunta que tú haces, la última, a partir por esa, es relevante. Yo hace un tiempo atrás conversé con alguien que trabaja en el Mineduc acá y me comentaba que hay muchos profesores habilitados. ¿Qué significa eso?
que son profesores de castellano, historia, que están dando filosofía, que no necesariamente tienen el hábito filosófico, pero están haciendo lo que pueden, ¿ya? Pero también, hace un tiempo atrás, yo me acerqué al colegio San Javier, que en el cual yo soy apoderado, mi hija está en el colegio, ya los jesuitas acá, y conversé con el director y con el capellán general la posibilidad de indagar, bueno, ¿qué se había escrito sobre filosofía en el colegio? Pensando en un colegio centenario, ¿ya? Pensando que tiene muchas cosas, y me encontré con la siguiente sorpresa, que, bueno, la crónica de la comunidad religiosa solamente tiene el acceso a los religiosos, que encuentro razonable. Pero más o menos hasta 1850 hay una sistematización donde se compartió en la página de los jesuitas ya la crónica, y uno puede pedirla hasta más o menos 1900 y algo. Está. Pero además también me llamó la atención que siendo un colegio con mucha tradición, con mucha historia, no tuviesen nada sistematizado. Me decían, lo único que había como accesible eran los anuarios. Entonces, también ahí hay un tema. Y en el otro caso, el Liceo Hombre, que también he tratado de acercarme con algunos colegas de acá, también es un mundo, porque también ha sido un liceo emblemático de la zona hasta el día de hoy. Y fíjate, frente a lo que tú planteabas, me ha tocado conocer muchos profesores de filosofía hoy día que estudiaron en la UDEC o en otras universidades, sobre todo en la UDEC Conce, que son discípulos de un profesor de la Austral, de Juan González de Riquena. Ahora, no siguen su pensamiento mucho. Juan González yo lo conozco, un tipo bastante inteligente, eh, ateo, se dedica a la filosofía de Wittgenstein, ¿ya? Pero más allá de eso, o sea, todos le tienen un cariño entrañable porque es un tipo que lo formó, lo forjó, le dio los primeros inicios. Y también yo creo y partiendo de tu primera pregunta, yo creo que es un temazo, o sea, de qué ha pasado con los colegios, y a veces hay datos que uno no tiene idea, pero, por ejemplo, hace un tiempo atrás yo me enteré que en un pueblito que se llama Ostiones, que está camino a Los Muermos, ¿ya? Estuvo Félix Schwarman viviendo un año. Un año. Y yo empecé a indagar con amigos de los Muermos si alguien tenía contacto. Y algunos tenían contacto en los Muermos. Entonces, tengo que ir, de hecho, a Ostiones, porque hay gente que se acuerda de Félix Schwarman. Ahora, sería muy interesante saber qué hizo Félix Schwarman. De hecho, algunos dicen, y eso tampoco tengo la certeza, eso hay que corroborarlo, investigar, que hizo clase en el colegio de los jesuitas acá. Pero ya en Ostiones. En ese tiempo, estamos hablando de cuestiones, un pueblo de los Muermos, ya en ese tiempo dependía de Maullín. Ahora es un pueblo aparte. Entonces, yo creo que esas cosas van también nutriendo un poco y dándole otra forma y otro cariz a lo que se puede investigar sobre filosofía en los colegios. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta desde la región metropolitana. ¿Qué tal? Oye, muy interesante la charla, muy interesantes los temas porque siempre me ha interesado la actualidad de la filosofía acá en Chile y son como, no sé, dos o tres preguntas más o menos en una. La primera es, ¿qué es la CHIF? En el sentido de cuál es su actualidad. Yo no pertenezco a ello, también he ido a varios congresos, están ahí presentes, de repente a uno, me acuerdo, fui hace poco, no hace poco, un par de años, uno de educación y más o menos justamente con la idea de que sean, pertenece a nosotros, etcétera. Pero mi punto es, ¿qué es la CHIF? En el fondo, ¿es una organización que organiza? Uno al meterse, de cierto modo, está involucrándose con unos ciertos principios, uno obtiene algunos beneficios respecto de ella a nivel nacional, porque, no sé, yo tampoco llevo muchos años en el mundo de la filosofía, pero sí creo que los filósofos podemos tener una autonomía relativamente grande y relativamente grande para crear instituciones paralelas o de cualquier tipo de ese ámbito. O sea, aquí está la parte un poco de que uno pasa como se dice, publicidad, pero está el proyecto ahí que pueden seguir, que es Difusión Filosófica Chile. Eh, Pueden seguirlo en Instagram. Está la Claudia y yo un poco detrás más o menos en ese proyecto. Y que una idea muy interesante porque nace un poco del vacío que tiene, que yo creo que es la CHIF, que efectivamente lo que tú comentabas, en el final es una especie, un poquitín club de filósofos, de ciertos filósofos, y que están bajo los temas que tú comentabas, muy militante al final de cuentas, pero se pierde justamente la idea de lo que es la filosofía, que es una idea un poco mucho más amplia la que vimos, y que parece que yo siento que no representa el sentir, digamos, de los filósofos en general, filósofos de todo tipo, dentro de todas las universidades, y que es muy difícil alinearlos con los objetivos, como tú comentabas, de la CHIF. Entonces, no sé, digo, yo no encuentro hoy día, ahora,
razón ninguna para pertenecer. No encuentro ningún beneficio a mí en cuanto filósofo, en cuanto nada, y creo que fuera de ellas se organizan cosas mucho más entretenidas y de manera mucho más autónoma. Y ahí viene mi segunda pregunta. En esta idea de pasar la filosofía a la calle, que también un gran compromiso que tengo ahí y que me gusta mucho hacerlo. Pero ¿cuál es la idea? Porque efectivamente, si queremos escribir otros papers de temas del trauco, de cosas así, pero que no salgan en los medios tradicionales, que no sean europeístas, pero de todos modos las mecánicas propias de la difusión de la filosofía en la actualidad siguen siendo las mecánicas que hay que romper un poco, ¿no se entiende? O sea, al final, si vamos a terminar escribiendo paper de mitología chilena, estamos con una claro, estamos en el mismo barco, pero en otra parte del barco, simplemente. Entonces, claro, ¿qué es pasar la filosofía a la calle? Yo creo que es la gran pregunta. ¿Cómo se hace? Y sigo diciendo, uno puede ser un poco más radical, porque uno puede decir, ya, hagamos entonces un congreso de filosofía en regiones, que me parece muy bien, pero sigue siendo, son las mismas macroestructuras anquilosadas, que es lo que se critica un poco ahí. Entonces, no es simplemente cambiar de tópico, no es simplemente como cambiar de objetivo, sino que también cambiar de mecánica y mecánica radicalmente, que son muy difíciles que ver. Nos sale muy cómodo más o menos replicar lo que siempre hemos hecho, escribir y exponer. Pero parece que si seguimos haciendo lo mismo, parece que no vamos a tener ningún cambio. Esas son mis dos grandes preguntas. Y sigan a Difusión Filosófica Chile, que ahí, que no es la Chief, pero hay cosas muy Genial. interesantes. Muchas gracias. Eso está en Instagram, ¿cierto, Camilo? Sí, están en Instagram. Está chiquitito ahí porque hay que ponerle empeño. Pero justamente uno de los objetivos de Difusión Filosófica Chile es que yo en cuanto filósofo, y quizá ustedes lo ven, falta filosofía en Chile y hay, quizá yo no tengo en estos momentos para hacer, como contaba Alejandro Serani, la escuela filosófica, pero efectivamente hay que recuperar algunas figuras, recuperar algunos pensamientos, hacer unas cosas, no sé, Claudia Sí. Cordúa, Fernando Moreno, etcétera, presentárselo al público nacional y darse cuenta que cuando uno hace filosofía en Chile, no estamos hablando de la influencia de Hegel De en Kant, tal sí. cosa o el recibimiento de la Sí. fenomenología del espíritu en la universidad no sé cuánto, sino que hay un pensamiento propio de acá. Filosófico. Mira, buenas preguntas. Yo no tengo Instagram a todo esto, así que capaz que me tengo que hacer uno porque estoy completo, parece. Ya, pero mira, yo creo que, bueno, la primera pregunta, justamente yo consigo que en la Chief, si me preguntan mi beneficio, aparte de pagar la cuota y tener la membresía y votar por la mesa, que estás obligado a votar por una mesa X, porque si no te ponían, de verdad te ponían aprieto. Ya. Es complejo, de hecho, muchos directores han sido, bueno, con una clara tendencia. Quien ha estado muy presente, eso sí hay que reconocer, es José Tomás Alvarado. ¿Ya? Él ha estado varias veces dirigiendo en las mesas directivas y marcando presencia. Yo creo que también eso hay que distinguirlo. Ha estado ahí. Después hay otra filósofa de la católica que se dedica al tema de la ética, que ha escrito varias cosas, no recuerdo el nombre, pero ha escrito con Ignacio Serrano un par de cosas que también justamente y ahora va a exponer realmente no recuerdo el nombre, pero está haciendo un trabajo sobre el acercamiento a Adam Smith y Aristóteles. ¿Ya? Entonces, también ha estado muy vigente, muy presente. Ahora, yo creo que ciertamente da más espacio estar afuera. Yo lo sigo haciendo porque hace mucho tiempo un profesor de filosofía me invitó, que tuve, y me quedé ahí, pero claramente hay cosas que a veces no me representan, pero si tú preguntas hoy día, ni siquiera hay reuniones sistemáticas hoy día en la Chile. No nos juntamos a debatir temas, no, de hecho es como para el Congreso, o sea, el Congreso y de repente alguna que otra actividad, hay un par de difusiones, ¿ya? Pero ciertamente hay una mirada muy marcada, muy marcada a ciertos procesos sociales, a cierto tipo de filosofía. Eh, pero sí también hay que reconocer que hay algunos que se han dedicado a cultivar la filosofía chilena, y eso yo creo que, por ejemplo, uno que yo admiro y que he encontrado que le ha dado mucha sistematicidad, Alex Ibarra, ya, creo que ha sido uno de los tipos que más se ha dedicado a cultivar estos temas, y justamente se dedica desde ahí. Porque yo creo que también hay que hacer una recuperación, no solamente ya del pensamiento filosófico chileno, sino también de la filosofía en Chile y cómo se ha dado y cómo ha devenido. Ahora también hay cosas en las cuales, claro, yo comparto, otras que no comparto. Alejandro tiene un comentario ahí, que después le podríamos dar el espacio. Y respecto a la filosofía en la calle, mira, si tú me preguntas a mí, hagamos lo mismo que estamos haciendo ahora, saquemos un paper, porque esto ya yo puedo, perfectamente yo podría hacer ya, sigo haciendo hasta ahora la cuestión, 5 años, pasarlo completo,
uno empieza a revisar, análisis documental, pero es lo válido, yo creo que no. Y si me preguntas por qué, porque en realidad me ha tocado ver la otra cara, porque aquí, vuelvo a repetir, o sea, en Puerto Montt me he encontrado con una escuela tremenda de pintores, que son muy cercanos a la gente, al punto que hoy día se están nuevamente cuestionando si ir a pintar o no a Angelmo, frente, así como se hacía antes. Una gran escuela de poetas, ¿ya? Donde, por ejemplo, no se ha perdido, porque lo bueno es que no se ha perdido esa escuela. Por más que haya fallecido Héctor Cueva ya, de hecho Héctor Cueva le regaló en esos años 80 un timón de su casa que tenía, no un sillón, no sé qué, a Nicanor Parra, estuvo en su casa Nicanor Parra, o sea, es todo un personaje, se sigue manteniendo y cultivando. ¿Cómo? No solamente en lo oficial, sino también fuera, en encuentros, muchas veces en discusiones que hay, muchas veces también algunos ya están en la prensa, algunos inclusive ya mayores se han animado a las redes sociales. Y yo creo que eso también es súper valioso, valorable, porque tenemos que también un poco, creo yo, salir de la plataforma tan académica, y lo que hace Camilo, por ejemplo, con la Claudia, o lo que hace Juan Carlos Aguilera, con el Club Polites, ya, me parece que son realmente dignos de destacar porque se atreven a ir más allá del mundo académico y difundirlo. Yo creo que eso es un 7. Y también lo otro que hay que quizás empezar a dialogar con la sociedad. Fíjate que acá, yo el otro día me invitaron a una reunión, se está configurando desde un grupo que se llama Gente del Sur, no sé si alguna vez lo escucharon, ¿ya? Gente del Sur fue un grupo que se formó de personas de centro político, centro izquierda, centro derecha, que estaban obviamente en contra de la propuesta constitucional y forjaron un colectivo político, sin un margen ideológico potente, pero me parece que eran, bueno, y ahora por una reunión que me enteré, me invitaron, están formando un centro de estudios regionales para recuperar el saber regional, para recuperar, por ejemplo, eso, y a mí a veces me han preguntado, bueno, ya tenemos los poetas, tenemos los historiadores, te pongo otro caso, o sea, hay un colega, el Pablo Fábrica, que trabajó en la San Sebastián acá, que es historiador, que él se ha dedicado, por ejemplo, a hacer una cosa que me parece fantástica, la historia de los barrios. Pero esa historia de los barrios después no tiene una devolución académica, eso sí, pero también tiene una devolución a la población. Es decir, porque primero, un acercamiento a la población, y yo veo que la gente cuando recibe el libro de su barrio, sea el barrio Modelo, sea el barrio Angelmó, que hay un libro también sobre Angelmó que es muy interesante, el barrio Hospital está feliz porque se reconoce parte de sí, se rescató su identidad, su memoria. Y yo creo que también eso se puede hacer con la filosofía, pero hay que también hacer un acercamiento, y por eso yo pongo un poco el filósofo con calle, pero saliendo un poco de los cánones. Y por último, a propósito de los cánones, también cuando me ha tocado ver, también a mí hacer el barrido bibliográfico respecto a Fernando Moreno, ¿ya? Que eso va a ser el autor de mi tesis doctoral. Y por ejemplo, si hay una cosa que yo constato hoy día en el libro de Jaksic, en parte en el libro de Santos Herzer, que en realidad no apunta a hacer una historia de la filosofía en Chile, sino una cartografía, pero algo menciona en el texto de Escobar, que también es una historia de la filosofía en Chile, se menciona mínimamente a Fernando Moreno, y la pregunta es, que me hacía, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cristian Medina, en el ramo de Metodología de Investigación, ¿por qué no aparece Fernando Moreno? Porque yo le decía, para mí, Fernando Moreno es un autor no canónico, porque en Chile sabemos quiénes son los canónicos. Bueno, Giannini, por ejemplo, un autor canónico. También está ahí Ribano, que este último tiempo también se ha recuperado y ha hablado bastante de Ribano. Schwarman. Entonces, también hay que dar una vuelta, creo yo, como decías tú, o sea, ¿por qué estos filósofos no aparecen, no emergen? Y también preguntarse cuánto canon hay en la filosofía chilena, que yo creo que hay mucho. No sé si respondo a tu pregunta mínimamente, Camilo. Dejo simplemente un tema que mencionaste y que ya no alcanzamos a responder por la brevedad del tiempo, pero el rol que tienen los centros de estudio y esta filosofía extrauniversitaria, que también es tendenciosa en muchos sentidos, pero también Sí, podría muy de darle un acuerdo. aire nuevo al pensamiento, como tú dices, de autores no canónicos, porque efectivamente muchas veces a filosofía en Chile, claro, no todos son, pensando, no todos son Maturana, no todos son, pero hay gente que da unos buenos aportes y que sale en el diario y que escribe una cosita y es buena. Sí, sí, muy de acuerdo. Alejandro, ¿querías agregar algo? Está silenciado. Silenciado el micrófono. Ya, me desilencié. Eh, Tengo entendido que la ACHIF, cuando comenzó, intentó continuar la antigua Sociedad Chilena de Filosofía, que la habían formado por los años 50,
un grupo pequeño de personas dentro de los cuales parece estaba el profesor Armando Roa, que era un médico, profesor de psiquiatría, y un par de personas más. Finalmente no se pudo continuar la Sociedad Chilena de Filosofía por razones variadas, y entonces ellos generaron esta nueva asociación. Y yo participé en un par de congresos. Debo decir que no sentí ningún tipo de discriminación por nada, y si simplemente hay un sesgo ideológico, que lo hay, creo que es más bien por efecto de la desidia de personas que puedan tener otras miradas del mundo, más que porque haya habido una planificación, digamos, estratégica dirigida a eso, ¿no? No se trata de ser ciegos ni ingenuos, pero creo que hay más negligencia e indolencia o temor o prejuicio en esa colonización parcial de la ACHIF que lo que sea, digamos, efectivamente una cosa real. En fin, planteo simplemente eso. Sí, bueno, concuerdo con Alejandro que tampoco, yo nunca he sentido ninguna discriminación, ¿eh? Yo también ellos saben algunos la posición que yo tengo y tampoco, o sea, hay una apertura, eso sí, también yo sé para dónde va la micro, si eso tampoco lo vamos a obviar. Pero tampoco una cosa que haya impresiones ni nada. Ciertamente, como yo digo, o sea, hay cosas que a veces signos que uno le llama la atención, pero también yo creo que hay que discutirlo y hay que plantearlo. Muy bien. Estamos en la hora, no sé si queda alguna pregunta más. A ver. En este momento Emilio suele saludar a las autoridades, pero autoridades formales no encontré ninguna conectada. Somos todos. ¿Ah? No sé si hay una última pregunta. ¿Más? Que está ausente el filósofo emblemático, entonces por eso. Claro. Más encima Puerto Montino, el filósofo emblemático. El otrora subversivo, en la época del Austral. Con calle. Eso. Con calle, sí. Con Muy bien, pues Bilcao. muchas gracias, Juan Carlos. Dio para harto el tema y por lo visto queda también harta tela por cortar. ¿Ya? Sí, Así que agradecemos la participación de todos y la próxima semana. No lo tengo aquí a mano, pero es el filósofo Navas, Iván Navas, bien nos visita de la Universidad de Navarra y vamos a ver ahí el tema, todavía no lo tenemos definido. Juan Carlos Aguilera nos va a ayudar en eso. Alejandro Navas será, ¿no? Perdón, Alejandro Navas, sí. No, Iván Ya. Navas es otro, Otro, sí. Otro. Así que sí, él viene la próxima semana. Alejandro Navas. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a Ya, todos. muchas gracias. Muy bien, Que estén muy saludos bien. a todos Chao. ahí. Saludos a Juan Carlos Gracias a ustedes. Alvear. Muy bien. Gracias, Juan Pablo. Chao, campeones. Chao, también.